La parte más básica del análisis técnico realmente son las líneas horizontales y son las más importantes, irónicamente, y las más fáciles de aprender, pero las más difíciles de interpretar a la hora de especular en tiempo real. Cuando un precio tiende a lateralizar, por ejemplo, digamos que el precio está haciendo algo similar a esto, que es bastante típico. Lo que yo tengo que hacer como especulador es observar los niveles que más se repiten. En este caso, por ejemplo, estos puntos que tenemos acá. Y esto lo hice a propósito para crear una ambigüedad cuando no toca este nivel horizontal anterior. Pero la idea es la siguiente. La idea es que mientras más veces un nivel horizontal es tocado, pues mayor importancia tiene. Así es que vemos como en este caso tiene una 2 y digamos que en esta parte crea una pequeña trampa. En esta línea tenemos uno 2 3. A medida que más toca el precio una línea horizontal y evidentemente que rebota rápidamente, pues más importancia tiene. Este sería, por ejemplo, un esquema típico de una línea horizontal que tiene mucha importancia. Por ejemplo, en estos dos casos tenemos una línea que fue tocada en muchas ocasiones, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y finalmente quiebra en este punto. Ese comportamiento de poner a prueba múltiples veces una misma línea horizontal, en la mayoría de los casos nos va a indicar un quiebre de esa línea en la dirección donde se están produciendo las pruebas, que en este caso es al alza. Por ejemplo, acá vemos el mismo panorama donde la línea es puesta a prueba tres veces y una cuarta vez pues quiebra. No necesariamente sea una cuarta ni una séptima, sino un número determinado de pruebas, usualmente mayor a 3, ya se considera como alto. Vemos también que cuando la línea fue, ya esto es bastante básico, cuando la línea fue resistencia, luego evidentemente se convierte en soporte y es cuando le otorgamos mayor validez, por ejemplo, con respecto a otra línea que se encuentre cerca como esta de acá o quizás como esta de acá. Tenemos que saber que son importantes todas, pero las que más se repiten, donde el precio más repite, pues tendrá mayor relevancia. De igual manera, el tiempo también influye de manera considerable en la importancia de las líneas horizontales, así es que cuando tenemos una línea que no se prolonga por mucho tiempo, evidentemente que es menos importante que una que sí, pues se extiende en el tiempo y de igual manera, si también, como ya mencionamos, tiene pruebas desde ambos lados de su entorno, si hay pruebas al alza y si hay pruebas a la baja. Veamos ahora el esquema típico de lo que sería una posición y de cómo utilizar las líneas horizontales que siempre serán las más objetivas. Vemos claramente que el par venía produciendo los mínimos y en esta zona realmente exactamente en este punto se produce el quiebre al alza y la violación del máximo anterior que es este. Esa sucesión de máximos decrecientes pues aquí termina y ahora comienza pues a producirse un nuevo máximo. Lo que vamos a hacer es determinar nuestros mínimos, que en este caso serían estos dos primeros, cuando el mercado proyecta el primer mínimo mayor. Y lo interesante es ver, por ejemplo, que en estas situaciones tendemos a, digamos que anticiparnos al quiebre, lo cual no es muy recomendable, siempre y cuando usted sepa lo que está haciendo. En este caso tenemos el quiebre y tenemos el primer retroceso. Nuestra entrada ideal sería en este punto y ya sabemos que pudiéramos, si somos conservadores, poner un riesgo en esta zona o quizás ponerlo en este punto que está más abajo, donde fue el segundo mínimo. Tenemos primero, segundo y tercer mínimo. El precio sube y proyecta un nuevo máximo y un nuevo mínimo. En las tendencias alcistas, en este caso que esta nueva tendencia al alza, lo único que me interesa es marcar los mínimos, porque los mínimos son lo que me van a identificar cuando la tendencia termina.
A diferencia de lo que muchas personas piensan, que esta línea dinámica, que la vamos a ver en unos momentos, que el quiebre de una línea dinámica, pues es lo que me determina, por ejemplo, en este punto, cuando el precio cae sobre la línea dinámica, es lo que determinaría la terminación de la tendencia, y no es así. Realmente lo que determina la terminación de una tendencia es la línea horizontal que constituyen los mínimos, que en este caso, en este punto sería acá. Y fíjense que el precio sí quebró la línea dinámica, pero tuvo apoyo, tuvo soporte en el mínimo, en el último mínimo, que realmente es este caso, que ya vemos que ha sido soporte en 3 ocasiones. Estos esquemas son muy típicos y por eso es bueno verlo en función de esquema, para que integremos el concepto y no realmente un ejemplo en el precio real, porque eso nos crearía una especie de parcialidad hacia un evento específico que estemos viendo en ese ejemplo. Si lo vemos en un esquema como este, es menos parcial y tendremos que realmente acostumbrar el ojo, nuestro ojo técnico, a un panorama general y no a un caso específico de un ejemplo. Siguiendo la operación, tenemos una entrada en este punto. Ya vimos que esta entrada sería en cierta forma la ideal luego de un quiebre y un retroceso. Inmediatamente entramos, pues lo correcto es poner unos primeros parciales justo en el nivel horizontal que es igual al máximo anterior, sería en esta zona. Lo ideal siempre es tomar un poco de parciales para quitar el peso psicológico del riesgo que tenemos en el mercado. Una vez el mercado produce nuevos máximos, en este caso ya tomamos parciales, y cuando se produce, por ejemplo, este tipo de escenario, todavía no deberíamos de mover nuestro riesgo inicial, que evidentemente lo tendríamos colocado aquí debajo de este mínimo. Lo ideal sería esperar la proyección de otro máximo para entonces este riesgo que está acá, si pudiéramos moverlo quizás a este nivel por debajo del mínimo. Esto es en caso de que nosotros quisiéramos aprovechar una gran tendencia, y veremos cuándo esto es útil y cuándo no es útil, cuándo simplemente debemos ir por un corto impulso, o quizás por un solo impulso y esperar que el impulso revierta a la baja, o cuando quizás podemos tratar de aprovechar una gran tendencia. Siguiendo la posición, vemos que el par se mantiene. Si hubiésemos dejado el stop aquí debajo, pues el par sigue, y quizás entonces, analizando las múltiples temporalidades, pudiéramos tomar beneficios en otro nuevo máximo. Esto es un esquema general que desde luego va a variar cada vez que el precio realice uno de estos impulsos y uno de estos retrocesos, pues cada una de esas piernas nos va a dar nueva información sobre nuestra posición, sobre el precio, y qué nosotros debemos de hacer frente a lo que el precio está realizando. Por eso no podemos anticiparlo, inclusive por eso nunca es recomendable salir de una posición por completo hasta que usted no espere que el precio desarrolle una nueva estructura. La última parte que quiero tratar sobre las líneas horizontales es los números, como le llaman redondos, los números enteros, otros le llaman doble ceros, triple ceros, en fin. La importancia de estos números es indudable y tenemos que tenerla presente siempre. En el mercado de divisas, que es un mercado que es más errático y rango y horizontal, digamos, que tendencial, a diferente de las bolsas. Es notable ver las compañías que en un periodo, imaginémonos que esto es un periodo de 5 años, es notable ver cómo una compañía fácilmente se multiplica por 10 su valor sin ningún problema. Esas famosas acciones que van de $10 hasta $100 es sumamente típico. Pero en el mercado de divisas tenemos digamos que una connotación muy diferente. El mercado de divisas, aunque sí vemos esas grandes tendencias multianuales, es más enfocado para el corto plazo y para posiciones cortas y especular en el corto tiempo. Y esto es debido al gran apalancamiento que nos ofrece el mercado, que no necesariamente indica que tengamos
que poner más dinero en riesgo, sino que necesitamos de menos capital para obtener los mismos beneficios, que por ejemplo una acción que va desde 10 hasta 100 y yo necesito, por decir algo, $20,000 para tener una posición. En Forex es muy probable que con $3,000 yo puedo tener una posición que me genere la misma rentabilidad en el mismo espacio de tiempo. Entonces esa es la gran ventaja del mercado de divisas, que realmente no necesitamos ver esas grandes tendencias multianuales, pues podemos hacer inclusive mucho más dinero que en el mercado de bolsa y de acciones y de futuros. En cuanto a estos números, lo que hay que tener presente es que los triple ceros, como le llaman, son los, digamos que la categoría uno. Los doble ceros irían en una categoría 2 y evidentemente que los que terminan en un solo cero, como por ejemplo en este punto 1.3250, para poner un ejemplo, en esta parte media, pues ya sería una categoría 3. Estos niveles horizontales siempre hay que tenerlos presentes y ustedes se van a dar cuenta, los que ya no se han dado cuenta, que van a servir de imán, es lo que le llaman un imán. Vamos a ver el precio realizar este tipo de cosas, este tipo de comportamientos, de venir siempre a esos precios, a esos niveles horizontales de precio. En ocasiones oscilará entre ese precio, lo que indica que el precio no tenga mucha importancia en ese preciso momento, pero en la mayoría de los casos vamos a observar esos rebotes interesantes y siempre vamos a ver, o no siempre, pero también en la mayoría de los casos, cómo las velas van a proyectar sombras penetrando esos números, lo cual indica que el precio ha sido repelido. Las líneas dinámicas son probablemente la parte del análisis técnico menor comprendido, pues todo el mundo tiende a complicarse mucho con el trazado de líneas y realmente la efectividad de ellas, uniendo los mínimos, los primeros mínimos de una tendencia o quizás los mínimos que más se repiten, etcétera, etcétera. La realidad es que cuando usted traza una línea de dinámica de tendencia, usualmente los primeros quiebres nunca son los más ideales, pero la manera más sencilla de saber si realmente la tendencia ha finalizado, o no sencilla, sino la manera correcta y objetiva, es el nivel horizontal, que en este caso, por ejemplo, en esta tendencia sería este nivel. Fíjense que si tomamos el quiebre en este caso de esa tendencia, tenderíamos a asumir que la tendencia ha terminado y no es así. Ya vimos que lo que realmente nos delimita una tendencia es la sucesión de mínimos y que en este caso particular, por ejemplo, el último ha sido este mínimo. Mientras esto no quiebre, la tendencia sigue al alza y veremos en muchas ocasiones en el precio en tiempo real cómo el precio quiebra, sale un poco y vuelve y retorna. Algo que es muy común y que engaña a muchas personas. Es por ello que la correcta utilización de las líneas dinámicas es simplemente a modo de anticipar. Por ejemplo, si yo tengo esta tendencia que ha quebrado acá, ha salido de la línea dinámica, pero aún todavía pues se encuentra dentro del orden rígido de tendencia, que es sobre el último mínimo, yo pudiera, si en este punto de acá yo encuentro un comportamiento del precio en este retroceso, diríamos, en este impulso que ya se convertiría en retroceso, pues va a caer. Si yo encuentro alguna señal del precio, del comportamiento del precio, que me indique que esto puede continuar a la baja, pues yo lo tomaría. Y desde luego, combinándolo con algún otro nivel horizontal, que quizás en este caso coincidiría en este punto, por ejemplo, combinándolo con una pequeña trampa sobre un nivel anterior, que en cierta forma comenzaría a, digamos que a formar esta típica formaciones de techo de hombros, cabeza, hombros, bueno, en fin, todos estos comportamientos de agotamiento de tendencias. Yo pudiera combinarlo,
pero siempre tenemos que recordar que lo que tenemos que esperar para iniciar o para definir una tendencia nueva, en este caso a la baja, es un quiebre sólido como está acá. Siempre teniendo también en cuenta evitar que el precio, por ejemplo, caiga acá y inmediatamente suba y quizás posteriormente se lleve ese nuevo máximo que formó acá. Todo esto va a depender del comportamiento en el momento del precio, pero la lógica general es esa, es que hasta que el mínimo anterior o el último mínimo, diríamos, y lo podemos ver claramente porque estos serían los últimos dos máximos y evidentemente que este sería el último mínimo, hasta que ese mínimo horizontal no sea quebrado, yo no puedo yo no puedo bajo ninguna circunstancia asumir que esto está en una tendencia a la baja. Esto sí, seguirá siendo al alza y hasta que eso no suceda estamos en una tendencia alcista. Vamos a iniciar la lógica tendencial proponiendo los diferentes esquemas de la primera y la tercera fase del ciclo del precio, que es acumulación y distribución. En una tendencia bajista, evidentemente que tenemos una finalización de la tendencia cuando el precio quiebra el último nivel importante horizontal. Esto puede ocurrir de tres maneras. Esta es la primera, donde digamos que el mercado el precio pone a prueba la resistencia o el último máximo una sola vez en este punto y evidentemente que quiebra rápidamente. Esto se puede observar en muchos quiebres falsos, en donde el precio vuelve y quiebra en la dirección opuesta, o simplemente en un mercado donde hay algún reporte, algún anuncio de noticias de reportes fundamentales. El segundo caso sería cuando el precio pues pone a prueba el nivel horizontal, que es el más importante, el máximo, el último máximo, lo pone a prueba una vez y luego a partir de esa prueba entonces digamos que quiebra al alza. Este es un patrón mucho más adecuado, pues si nos fijamos hay una sección que es una estructura que analizaremos más adelante y aporta mucho al, digamos que a la validez que va a tener esta nueva tendencia que se va a crear, pues por lo general el precio tiende a alejarse considerablemente después que quiebra una sección, no importa si es por el lado del vértice o por el lado de la base, lo que nos indica que realmente es un escenario, este segundo escenario, mucho más interesante que el primero. El tercero sería cuando digamos, el precio pone a prueba en múltiples ocasiones ese nivel horizontal importante para luego finalmente pues salir al alza. Esta es la condición ideal, diríamos, y como es la ideal es la que menos ocurre, por lo menos en el mercado de divisas, en el mercado de bolsas y futuros es un poco más común este escenario que en el mercado de divisas debido al mayor número de personas y por ende la menor formación de patrones ideales. Lo que aquí queremos observar es que se forma una especie de consolidación en esta zona cuando se toca esa resistencia muchas veces, por lo general con una pequeña pendiente hacia arriba. Siempre es bueno observar esas sombras de velas penetrando en esta zona, sacando órdenes para tomar más fuerza. En base a este tercer escenario es que se han formado, se han, digamos que popularizado todos esos patrones de tasa, W, B, esta famosa B con un escalón que luego quiebra. En fin, lo que tenemos que saber es que esa línea horizontal, que es el último máximo, asumiendo siempre que venimos cayendo de una sucesión de máximos que va descendiendo. Ese último máximo, hasta que no sea quebrado, como yo siempre digo, de manera decisiva, con una distancia considerable de la base, de la base del quiebre,
pues no podemos considerarlo como tal. Estos esquemas son exactamente iguales para, digamos que para la formación de techo. Lo único que tenemos es que solamente pues voltear, digamos, el gráfico en 180 grados y tenemos el mismo comportamiento, ¿no? Sería algo de esta manera, donde los niveles importantes, que sería el último nivel, pues constituyen, vamos a ponerlo un poco más horizontal, constituye realmente el nivel importante, y hasta que no sea quebrado a la baja, pues no podemos considerar que realmente lo que se ha formado en esta zona es una formación de techo. Hasta que estos quiebres no ocurran y no haya una distancia prudente, pues debemos de esperar. Es exactamente lo mismo para la fase 3 de distribución. Otro punto a tener en cuenta en los pisos y techos, en las, digamos que acumulación en este caso y distribución en este caso, son esos pisos prolongados que usualmente vienen bajando de una tendencia, en este caso acumulación, viene bajando en una tendencia de manera sustancial, y todos muchas veces pensamos que sería el final, pero usualmente no rompen con los máximos, digamos que con el máximo importante, y esto siempre tiende a formarse dentro de algún máximo que quede en esta zona, medio ambiguo, digamos, y tendemos a creer que ese quiebre realmente es verdadero cuando no lo es. La forma más fácil de detectar esto es cuando realmente se prolongan demasiado, y cuando este nivel de máximo realmente viene de un swing mayor y no constituye un máximo importante, sino que a través del tiempo el precio oscila tanto que entendemos que debemos considerarlo como máximo, y no es así. Igual para la parte de la distribución, cuando viene en una tendencia alcista y esto consolida, y creemos que esos quiebres falsos, que en la mayoría de los casos son trampas para luego continuar hacia arriba o en dirección de la tendencia inicial. Esto también, la forma de evitarlo es muy sencillo, es sabiendo definir cuando es simplemente una acumulación, es una reacumulación, que en este caso es lo que son, para continuar, y en este caso a la baja, pues redistribución para seguir a la baja. La lógica tendencial es sumamente fácil de identificar. Lo que va a ser difícil es establecer las trampas entre mínimos y máximos, y eso lo veremos más adelante. El, el punto está obviamente en saber determinar que estos puntos máximos, por eso les llamamos máximos, y estos puntos mínimos tengan una distancia vertical considerable. Por ejemplo, entre estos dos máximos hay una distancia X que yo debo de tomar como referencia para una próxima distancia X cuando el precio proyecte un nuevo máximo en este punto. Evidentemente que los retrocesos, que son todas estas caídas en rojo, deben ser mucho menores en intensidad que los impulsos. Cuando el mercado pues retrocede bruscamente y por lo general viene a visitar el mínimo anterior, esto ya constituye otra estructura del mercado que analizaremos más adelante. Mientras tanto, debemos entender claramente que esta secuencia de impulsos y retrocesos en una dirección es lo que realmente nosotros debemos aprovechar, siempre y cuando tengamos digamos que la experiencia necesaria para combinar herramientas y comportamientos y entrar en estos puntos que constituyen lo mínimo, siempre y cuando el precio nos presente el comportamiento adecuado para poder entrar. Ya sabemos que cuando la línea de dinámica quiebra, no es indicativo de que la tendencia ha cambiado. El indicativo es esta línea horizontal, que es el mínimo, con una franca distancia entre el mínimo y donde el precio comienza a girar a formar el primer retroceso.
Las falsas tendencias son realmente los falsos impulsos que el mercado proyecta para engañar a la mayoría. Vamos a ver, por ejemplo, en este esquema de esta tendencia alcista que digamos que ha terminado en este último máximo horizontal. Vamos a imaginarnos que el precio viene cayendo y que ha formado esta, digamos que esta estructura de piso y evidentemente ha quebrado en este punto. Si podemos observar este primer quiebre, por ejemplo, podríamos decir que cuando el precio provoca esta ambigüedad entre estos dos máximos, que es nada más que una distancia vertical muy pequeña, pudiéramos asumir que este punto fue un quiebre. Y no es así. Y de hecho la mayoría de las personas tienden a comprar en estos quiebres, lo que es algo totalmente erróneo. Nuestro deber siempre es esperar un retroceso donde tengamos el menor riesgo posible. Si sabemos leer el gráfico, pues observaríamos que evidentemente ese quiebre fue falso y esperaríamos por este quiebre o esta salida, digamos, de la estructura de piso, un retroceso hasta este punto y quizás empezar una tendencia alcista, una posición alcista. El hecho de que el precio haya quebrado hasta acá abajo y nos saque, eso no importa. Nosotros siempre tenemos que tener la visión de que cualquier cosa puede pasar y el hecho de entrar aquí es para augurar que el precio va a subir inmediatamente, lo cual sucede en muchas ocasiones. No podemos esperar que el precio venga a caer aquí abajo porque en la mayoría de los casos no va a caer, no va a penetrar nuevamente. Leyendo la estructura de precio, pues nos vamos a dar cuenta que quizás en esta parte el precio desarrolló esta estructura, que es esta sección en B, que luego hablaremos de ella con más detalle. Pero por ahora solo debemos de saber que si el precio ha quebrado en este punto y ha retrocedido, nuestro deber es entrar, tomar parciales en el próximo máximo, acá en este nivel, y subir nuestra posición quizás a empate o quizás un poco más arriba. Inmediatamente vemos una estructura similar, pues entonces salimos. La idea es que siempre tenemos que tener la flexibilidad mental de aceptar que el precio en cada giro pues va a proyectar la próxima pierna, salvo en condiciones especiales que ya veremos, por ejemplo, cuando se producen estas estructuras de secciones. Cuando yo hablo de falsos impulsos, falsas tendencias, en realidad falsos impulsos, es por ejemplo este impulso, es un falso impulso porque evidentemente que la distancia vertical entre este máximo y este máximo no es prudente, no es una distancia que debemos tomarla como válida. Si comparamos, por ejemplo, la distancia que hay desde este nivel hasta este nivel, o sea, de este máximo a este máximo, es una distancia X considerable, que si la comparamos con la distancia vertical entre estos dos, evidentemente que ni siquiera podemos compararla por lo pequeña que es. Y esa es la idea es que tenemos que determinar cuáles son las distancias verticales importantes para compararlas entre ellas. Si seguimos con el ritmo de esta tendencia, pues veríamos que una próxima entrada sería en este punto, siempre y cuando el precio no quiebre con este nivel anterior, que ya no nos interesaría que el precio siga a buscar el último mínimo de la tendencia aquí abajo, ya eso sería poco prudente. Siempre podemos esperar que el precio realice estas pequeñas trampas en los mínimos anteriores para entrar y desde luego que lo ideal es entrar después que el precio rebasa por encima de ese punto y efectivamente nos damos cuenta de que ha sido una trampa. En este caso de que entramos en este punto en el mercado, como debemos de hacerlo en cada giro de una nueva tendencia, aquí la tendencia se ha marcado, es una nueva tendencia alcista, yo en cada giro, que sería este y ahora este, yo debo de entrar, porque siempre tengo que asumir que el mercado va a responder a esta estructura de piso de la cual ha salido, siempre y cuando en una temporalidad mayor, desde luego, me esté indicando que estamos en una tendencia alcista. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de este punto donde también se realiza un pequeñito quiebre falso y muchas personas tienden a salir en este punto. Cuando el precio rompe, está en este caso que parece una sección también en B, el precio rompe y todo el mundo tiende a salir
pensando que la tendencia ha terminado y no es así. En este caso vemos, por ejemplo, que el nivel importante está en este punto, que es el mínimo, el último mínimo realmente entre estos máximos y este máximo que se ha proyectado. Este sería el mínimo. Vuelve y se desarrolla una pequeña trampa y el precio proyecta un nuevo máximo. Podemos notar también que evidentemente si tomamos los niveles más importantes, en este caso sería este máximo y este máximo, evidentemente que el mínimo todavía está acá. Una caída de este tipo constituiría ya un punto muy decisivo por la forma en que este precio se ha extendido. Ya yo no quisiera verlo retroceder hasta el punto de inicio. Así que todas estas cosas van a depender realmente de cómo el precio se está comportando en tiempo real. Lo que queremos aprender en estos esquemas es el panorama general, es qué es las condiciones generales que el precio tiende a proyectar y cómo yo debo de actuar frente a esas condiciones. Realmente para eso es que nos sirven estos esquemas. Algo que tenemos que tener presente es la velocidad de la tendencia, que generalmente se mide en base a un ángulo entre la línea horizontal y la línea en sí de la tendencia. Esto simplemente lo que nos indica es que a medida que esto va tornándose hacia arriba, digamos que el comportamiento del precio está llegando a un clímax. Independientemente de todo eso, nosotros siempre tenemos que estar pendientes de los mínimos. A mí no me interesa que por más clímax que llegue la tendencia yo voy a vender. Desde luego que no, yo siempre voy a trazar mis mínimos y evidentemente que voy a tener acá un último mínimo importante y hasta que ese mínimo no sea quebrado a la baja, pues y con un eventual retroceso yo no voy a entrar. Por más que el ángulo cambie hacia arriba, yo no voy a asumir que esto va a terminar. Evidentemente que termina, pero yo no tengo que asumirlo porque es algo poco objetivo. El ángulo ideal de una tendencia, digamos ideal para que se mantenga por más tiempo, es 45 grados. Si es menos de 45 grados, por lo general es un retroceso de alguna temporalidad mayor y lo más probable es que quiebre. Si es muy empinado, digamos mayor a 45 grados, 70, 80, etcétera. Y recuerden que estos ángulos no hay que medirlos, ustedes visualmente se van a dar cuenta. Si tenemos un ángulo muy empinado, pues evidentemente que estamos en la realización de una estructura diferente. Cuando el precio sube muy rápido, tiende a caer muy rápido. Entonces lo que tenemos que tener pendiente con estas velocidades, que realmente para eso es una de las cosas que más nos ayudan estas líneas dinámicas, es para determinar qué velocidad yo tengo en una tendencia. Tenemos que utilizarla de acuerdo también a la temporalidad que estamos utilizando. Si esto es una gráfica de un minuto, vamos a imaginarnos que esto viene desde una tendencia bajista y que el precio simplemente ha quebrado al alza y esto es un minuto, yo entro en mi quiebre, quizás aquí en este retroceso. Yo lo que quiero ver es que mi línea de velocidad, mi línea dinámica sigan aumentando, porque yo lo que estoy buscando es sacar beneficios rápidos, en caso de que esté haciendo, por ejemplo, intradía. Pero siempre que mi precio mantenga una velocidad de 45, pues es lo ideal para que una tendencia se desarrolle y siga subiendo a la... Veamos otro esquema a manera de ejemplo de las ambigüedades entre los niveles horizontales. Aquí tenemos una tendencia a la baja que es quebrada y luego una tendencia al alza. Vamos a ver los eventos más típicos, diría yo. Podemos ver entre el máximo 2 y 3 una ambigüedad y es sencillamente si comparamos la distancia vertical entre estos dos mínimos y la comparamos con la distancia entre el mínimo 1 y 2, vemos que la diferencia es muy grande. Entre 4 y 5 por igual, entre 3 y 4 por igual y entre 1 y 2 por igual. Todas digamos que estos intentos de impulsos son fallidos y son simplemente trampas que el mercado realiza muy pero muy frecuente. De hecho, todos los días podemos encontrar por lo menos una trampa de estas en
casi todos los productos bursátiles que existen y mucho más en el mercado de divisas, que es de los mercados más líquidos y donde más trampa tiene que proyectar el mercado para sacar a la mayoría. Lo que tenemos que buscar entonces es, en vez de estas ambigüedades en los niveles, son distancia como entre este máximo 7 y este máximo 5, como por ejemplo entre este mínimo 7 y este mínimo 6, son distancias considerables. Por ejemplo, entre mínimo 1 y mínimo 2. Si comparamos esas distancias, que vamos a ponerle X, a esta vamos a ponerle X1 y a esta le podemos poner X2. Si vemos esas tres distancias X y las comparamos con las distancias entre estos mínimos ambiguos, evidentemente que debemos descartar esos segundos puntos que se forman como mínimos y máximos. Otro esquema típico es digamos que en estos niveles ambiguos horizontales, por ejemplo, en esta tendencia que claramente viene a la baja y cuyo nivel más importante en estos momentos diríamos que está acá. El precio siempre va a intentar proyectar esos falsos quiebres con muy pocas distancias verticales entre realmente lo que sería el nivel horizontal importante, que en este caso es ese primer nivel. Esta ambigüedad es lo que tiende a formar lo que ya todos conocemos como muchos de nosotros conocemos como estas cuñas y todas esas formaciones de continuación que a mí particularmente no me interesan, y ustedes van a ver que es simplemente más fácil si esto no está muy prolongado. Es más fácil para mí, después de un tercer intento por lo general de estas líneas dinámicas que se forman en las ambigüedades, intentar entrar a la baja para continuar con ¿verdad? Esta tendencia que viene inicialmente antes de la pausa que está haciendo el precio, que es simplemente una manera de digerir ya una primera caída para luego retomar energía y volver a caer. Del mismo modo esto sucede al alza, solamente hay que invertirlo. En este caso, si el precio viene en una tendencia alcista y digamos que intenta quebrar un nivel horizontal importante, pero lo hace de manera ambigua, vuelve y lo hace de manera ambigua, vuelve y lo hace de manera ambigua, pues lo que se está formando es exactamente lo mismo y el precio eventualmente saldrá al alza. El enemigo para mí es cuando el precio realiza lo siguiente. El enemigo para mí es lo siguiente, es cuando el precio viene, pongamos un ejemplo esquemático, una tendencia bajista y llega a un punto en que esa tendencia bajista pues termina, cuando se produce un quiebre y cuando el precio sale evidentemente de su último, digamos que de esa sucesión de máximos cayendo y quiebra sobre el último máximo. El enemigo es lo siguiente, es el cono, muchos lo llaman el megáfono, otro el triángulo invertido, y es simplemente cuando el precio quiebra, pues tiende a venir a buscar hacia abajo de nuevo y luego pues evidentemente que tiende a venir a buscar hacia arriba, formando una especie de, como el nombre lo dice, un cono o un megáfono, un triángulo invertido. Por lo general, el precio tiende a sacudir, en este caso incita a los compradores aquí arriba, luego incita a los vendedores, saca a los compradores de acá, los saca abajo, los vendedores de acá los forza y los saca arriba, y el mercado realmente crea una estructura de ambigüedad y de confusión enorme. Esto es muy típico y es cada vez más típico a medida que el análisis técnico se ha popularizado más. Esto tiende a bajar la moral y digamos que la confianza y la seguridad que tiene todo el mundo en sus sistemas de especulación. Y esa es la idea, esto no es casual, esto tiene su finalidad y el inconveniente es que siempre ocurre cuando menos los esperamos.
causándonos grandes daños psicológicos, pues en la mayoría de los casos, siempre que esto ocurre, nosotros tenemos un stop acá y decimos, bueno, no, le voy a dar un poco más de holgura aquí, no voy a esperar otro nivel acá, déjame ver este nivel de acá, déjame ver este, y le seguimos dando holgura y el precio realmente termina reventándonos aquí abajo cuando ya psicológicamente no podemos aguantar más. Igual que el que entró a la baja, pues espera un quiebre, imaginémonos de este nivel, espera un retroceso, entra quizás por esta zona, le da quizás un stop en este punto, el precio rompe, le da más holgura, le da más holgura y siempre terminamos saliendo pues en la parte donde ya no aguantamos más. Esta estructura está diseñada para eso y la única forma de evitarlo es con el análisis de múltiples temporalidades que veremos más adelante. Y es muy sencillo, ya lo veremos cuando se produce un quiebre y esto retrocede, veremos que muchas veces lo que se produce es una tendencia contraria al quiebre hacia la baja, que nunca retrocede, que por lo general podemos determinar claramente cuando ella vuelve a romper esa, digamos que esa mini tendencia que se crea y podemos irnos al alza o viceversa si se encuentra en dirección opuesta a este cono. Las velas japonesas son un elemento técnico muy útil, de hecho los japoneses por eso la han desarrollado y la enfocan realmente como una herramienta muy técnica porque es muy efectiva. Lamentablemente se ha popularizado muchas cosas que no necesariamente son muy buenas y muy efectivas sobre las velas. Lo que tenemos que tomar en consideración son digamos, cuatro tipos de velas y es muy sencillo. Tenemos digamos que un parámetro que es el centro de las velas y los vemos con estas líneas horizontales. Y de acuerdo a la apertura y al cierre de la vela tendremos cuatro velas distintas. Primero tenemos las velas de reverso, donde vemos que la vela abre por encima del centro del cuerpo, verticalmente hablando, y cierra por encima. En las de reverso a la baja tenemos una apertura por debajo y un cierre por debajo. Las de continuación, unas más fuertes que otras, por ejemplo esta es más débil y esta es más fuerte, de hecho es la vela más bajista que puede aparecer en un gráfico y esta la más alcista. Tenemos para la bajista apertura por encima en el extremo y cierre por debajo. De manera inversa, apertura por debajo y cierre por arriba. En la medida que más cerca de su punto final cierre, más fuerte es la señal. Y en la medida en que más abajo comience, pues también es más fuerte. Esto indica mucho mayor fuerza que una vela como esta y que una vela como esta. Ambas indican continuidad al alza, pero desde luego que con diferentes niveles de intensidad. Entonces, lo que tenemos que tener es eso siempre presente. Esto es en caso de ver la vela como individual. Lo que tenemos que siempre tener en cuenta es la comparación de las velas y eso nos lleva a los patrones de velas. Primero, antes de ver los patrones, que simplemente son dos patrones primordiales de reverso que me gusta ver, lo que tenemos que también es considerar que las velas van a depender del volumen. Cuando tengamos pues una vela, por ejemplo, completamente alcista, en el volumen veremos, por ahora no lo veremos, simplemente nos concentraremos en el precio, pero más adelante veremos que una vela alcista fuerte con una cantidad de volumen X no va a ser lo mismo que esa misma vela con una cantidad de volumen mucho mayor. Desde luego que no. Así es que esa relación precio-volumen la vamos a ver más adelante, pero solo quiero que desde ahora sepan que la condición de utilizar una información que nos den las velas va muy relacionada al volumen y al contexto, sobre todo al contexto en el gráfico y en el momento en el precio en que ocurra. Si yo tengo
mi gráfico por este estilo, evidentemente que en este punto, si yo veo una vela reverso al alza, no me está diciendo nada. Ahora, si quizás en este punto bajo yo veo una vela de reverso al alza, pues me está diciendo algo muy importante. De igual manera, si en una tendencia a la baja, pues en un punto como este yo veo una vela de este tipo, pues sí me dice algo. Entonces es simplemente el contexto donde aparecen las cosas. Y evidentemente que el análisis multitiempo, que veremos más adelante, también me va a indicar muchas cosas. Por ejemplo, el saber que una vela fuerte al alza, como es esta que está acá, es simplemente que el precio arrancó en este punto y pues terminó hacia allá en la parte alta. En base a eso también hay dos tipos de velas. Tenemos una vela que es una tendencia y tenemos una vela que no es tendencia, que simplemente el precio lo que hizo fue arrancar acá, oscilar, pero comenzó y terminó prácticamente en el mismo sitio. Todas las velas que no presentan este tipo de comportamiento, no importa si es al alza o si el cuerpo lo podemos rellenar y es a la baja, todas las que no presentan este comportamiento son velas no tendenciales. Todo esto y todo esto son velas no tendenciales. Esta en mucho menor, digamos que importancia, son tendenciales. Lo que sí tenemos que evaluar es, como digo, el contexto, porque por ejemplo podemos tener cuatro velas corridas parecidas a esta y realmente no quiera indicar que el precio esté congestionado, pues puede haber una tendencia en una temporalidad inferior. Así es que todo va a depender de contexto y vamos a ver los dos patrones principales que más me gustan utilizar en combinación